Hola niños, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy les hemos traído un tema muy interesante para ustedes. Pero antes de empezar con el tema, vamos a conocer a los catequistas que nos acompañarán. Yo soy la catequista Nicole Hernández y es un gusto poder compartir y acompañarlos el transcurso de todo el tema. A continuación, el catequista Gianfranco. Hola, ¿qué tal pequeños? Yo soy el catequista Gianfranco Morinllanos y les doy la bienvenida a un nuevo tema. Hola niños, soy el catequista Cristian Jauregui y el día de hoy estamos aquí para enseñarles un nuevo tema. Espero les guste. Ahora niños que ya conocimos a los catequistas que nos acompañarán en el tema del día de hoy, vamos a hacer un paso muy importante. ¿Ustedes saben cuál es? Sí, muy bien, es la oración. Pero para eso vamos a estar en un lugar tranquilo, donde no haya ruido y nos vamos a ponernos en una posición en la que estemos cómodos. Y para esto todos juntos nos vamos a poner en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha llegado el momento de orar, de elevar nuestras voces a Dios, de contarle mil tristezas y alegrías a ese amigo que jamás me fallará. Hoy queremos dar gracias a Dios por la vida que nos concedió, porque puedo enfrentar las duras pruebas con sus fuerzas y su espíritu de amor. Hoy queremos dar gracias a Dios por la vida que nos concedió, porque puedo enfrentar las duras pruebas con sus fuerzas y su espíritu de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya que acabamos de hacer nuestra oración y nos pusimos en la mano de Dios, en este tema vamos a aprender tres cosas muy importantes. Primero, vamos a aprender a reconocer que Jesús es real y está presente en la palabra de Dios. Segundo, en la misa se perdonan nuestros pecados veniales y que nosotros debemos aprender a perdonar. Y por último, la importancia de la Santa Misa y de sus partes que se deben seguir para la celebración espiritual. Muy bien, ya que conocimos lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a ver un video.
terminar de ver el videíto, ¿de qué trató? Trató sobre un niño llamado Junior que tenía una duda, ¿cierto? Quería saber cuáles eran las partes de la misa. Entonces Junior preguntó a su papá y no lo sabía. Luego preguntó a su mamá y tampoco. Hasta que llegó su hermanita y le pudo explicar cada una de estas partecitas. Entonces, es muy importante que ustedes se puedan quedar en el transcurso de todo el tema para que puedan conocer un poco más y sobre todas las partecitas que vamos a mencionar, ¿ya? Y si se encuentran por ahí papito y mamá, también pueden invitarlos ustedes a que vean este videíto para que no se encuentren en la situación de Junior, ¿no? Que sus papitos tampoco no sabían nada. Ahora sí, para comenzar, el día de hoy hablaremos sobre la Santa Misa, pero de la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Y voy a dar pase a mi compañero Gianfranco. Hola, ¿qué tal, pequeños? Yo soy el catequista Gianfranco Marín Llanos y les doy la bienvenida a un nuevo tema. Vamos a empezar este hermoso tema haciéndonos una pregunta: ¿qué es la palabra de vida? Para empezar con este hermoso tema, recordaremos las palabras expresadas por Pedro en aquel momento en que el mismo Jesús les da indirectamente la libertad de decisión de seguirlo o abandonarlo, como muchos discípulos de aquel entonces. Para ello, vamos a recordar la cita bíblica de Juan capítulo 6, versículos del 68 al 69, en la cual Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Desde aquellas palabras debemos reconocer en primer lugar que no hay mejor lugar para vivir que al lado de nuestro Señor, y que si deseamos ser verdaderos merecedores de la vida eterna, la palabra de Dios es uno de los medios primordiales, y es a partir de ello que podremos reconocerla por nuestra fe, que es el verdadero Santo de Dios. Vamos a respondernos una preguntita más: ¿qué es la palabra de Dios para los cristianos? Para ello nos vamos a ir a las citas bíblicas de Mateo capítulo 4, versículo 4, que nos dice que es un alimento de vida. Luego tenemos la cita bíblica de Juan capítulo 17, versículo de 14 al 17, nos da a conocer que representa la verdad. En Salmos capítulo 12, versículo 7, nos menciona que la palabra de Dios para los cristianos es una palabra pura y sincera. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, y en Salmos capítulo 119 y versículo 105, nos da a conocer que la palabra de Dios es luz. Ahora respondamos: ¿para qué sirve la palabra de Dios? Vamos a seguir citando a la Biblia y encontramos que en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 18, nos da a conocer que la palabra de Dios sirve para defender nuestra doctrina. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, la palabra de Dios sirve para enseñar y corregir. En Romanos capítulo 14 y versículo 4, nos da a conocer que la palabra de Dios busca consejo y consuelo. Y en Mateo capítulo 7, versículo de 24, y en Proverbios capítulo 2, versículo 6, nos dice o nos da a conocer que la palabra de Dios sirve para obtener sabiduría. Muy bien, niños, ahora nos vamos a hacer otra pregunta igual de interesante, y es: ¿qué es la misa? La misa es una fiesta para todos los cristianos, en donde el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, quien obra en la persona de Cristo. Conmemorar el memorial del Señor
o sacrificio eucarístico. Es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local, y para cada uno de sus fieles. La misa es el acto más importante de nuestra religión, porque es la renovación y la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a realizar una siguiente pregunta. ¿Tendrá alguna finalidad asistir a misa? ¿Qué creen, pequeños? ¿Habrá alguna finalidad? ¿Tendrá alguna finalidad? Vamos a descubrir. ¿Qué nos dice el sacerdote Jorge Glorik acerca de la celebración de la misa? Él nos menciona que sí, tiene una finalidad. Claro que tiene una finalidad. Y son 4 fines. La primera es adoración a Dios. Todos los hombres estamos obligados a adorar a Dios por ser criaturas suyas. Es por eso que la mejor manera de adorarlo es asistir debidamente al santo sacrificio de la misa. Como segunda finalidad, el sacerdote nos menciona para la reparación de nuestros pecados y de todos los cristianos, vivos y difuntos. Como tercera finalidad, tenemos para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace, conocidos y desconocidos por nosotros. Y como cuarta y última finalidad, tenemos para pedir nuevos favores del alma y del cuerpo, tanto espirituales y materiales, así también personales y sociales. Ahora, niños, vamos a ver en cuántas partes se divide la Santa Misa. ¿Ustedes qué dicen? La Santa Misa se divide en 2 partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y en esta ocasión vamos a ver liturgia de la palabra. Muy bien, niños, sigamos aprendiendo sobre este hermoso tema. Y ahora vamos a ver liturgia de la palabra. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, realizado por los bautizados, mediante los sacramentos. El Concilio Vaticano II nos da una definición sobre la liturgia, pero el concilio es una asamblea convocada por el Papa, en este caso Juan XXIII, donde se reúnen obispos y demás autoridades religiosas. Y es ahí que los acuerdos realizados en esa fecha donde se reunieron son plasmados en un documento, el cual ya habíamos leído en anteriores temas. Y ahora, el Concilio Vaticano II define la liturgia como la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. La liturgia de la palabra en sí contiene 2 partes, ritos iniciales y liturgia de la palabra. Muy bien, niños, vamos a seguir haciéndonos otra pregunta, y es, ¿qué se celebra en la liturgia? En la liturgia, la Iglesia celebra una serie de acontecimientos, algo que ha ocurrido a lo largo de toda su historia. Y en el documento Sacrosanctum Concilium número 5, que para que ustedes sepan, niños, este documento es una de las 4 constituciones conciliares emanadas del Concilio Vaticano II, de las cuales hablan de la liturgia de la palabra. Entonces, el documento Sacrosanctum Concilium número 5 nos dice que es aquello que Cristo hace por obras de su Espíritu, es decir, recordamos el misterio pascual de la pasión, la resurrección de entre los muertos y la gloriosa ascensión de Cristo, o simplemente el misterio de Cristo, como nos lo hace saber San Pablo en sus cartas, las cuales son Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 9. En esta nos dice: en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio en el que se propuso de antemano. Y la otra carta es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. En él nos dice: sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos,
para gloria nuestra. Muy bien, niños, ahora que ya sabemos qué es la liturgia, qué se celebra en la liturgia, nos vamos a hacer otra pregunta igual de interesante, que es: ¿estará Cristo presente con nosotros al momento de la celebración litúrgica? ¿Ustedes qué dicen? La respuesta es sí, y en el documento Sacrosanctum Concilium número 7 nos lo afirman, nos dice que Cristo está presente siempre en su iglesia y sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en los ministros, que ya pueden ser los sacerdotes, también en las especies eucarísticas, en los sacramentos, en su palabra, pues cuando en la iglesia se lee las Sagradas Escrituras, es Él quien habla y está presente. Y por último, cuando se suplica y se canta salmos, así como Él mismo nos lo prometió en Mateo capítulo 18 versículo 20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Cristo está presente siempre con nosotros en la acción litúrgica. Muy bien, niños, ahora dentro de esta parte de la misa, que es liturgia de la palabra, tenemos dos partes: ritos iniciales y liturgia de la palabra. Y esta es, vamos a ver, ritos iniciales. Según en la instrucción general del misal romano, nos dice que los ritos iniciales tienen como finalidad hacer que los fieles ahí reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan a escuchar debidamente la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía. Ahora, dentro de los ritos iniciales tenemos canto y procesión de entrada, saludo, acto penitencial, Señor ten piedad, gloria y oración colecta. Muy bien, ahora vamos a hablar del canto y la procesión de entrada. La finalidad de este canto es abrir la ceremonia, promover la unión de quienes están congregando e introducir su espíritu en el misterio, así como acompañar en la procesión al sacerdote y los misterios. Esta procesión hacia el altar significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna, y esta se concreta en 3 actos. Inclinación es un gesto de respeto y muy expresivo, que forma parte del patrimonio religioso de casi todos los pueblos. Beso. El sacerdote besa el altar. El gesto de veneración se completa con el beso, signo de amor, amor entre Cristo y su esposa, la Iglesia, dado que el sacerdote besa el altar en nombre de todo el pueblo reunido. Y por último, incensación. La incensación al altar es ante todo un símbolo de honor, aunque incluye un significado de purificación y santificación. Muy bien, niños, ahora veamos el saludo. En este paso, el sacerdote saluda al altar y hacia el pueblo, y realiza la genuflexión y la venia. La genuflexión es la acción de adoración, inclinación del cuerpo hacia la parte de abajo en señal de respeto. Y la venia consiste en bajar la cabeza y volver a subirla en señal de permiso. Muy bien, niños, ahora veamos el acto penitencial. Cada uno realiza comunitoriamente el acto penitencial mediante una fórmula de confesión general, pronunciada en primera persona del singular. Cada uno confiesa a Dios y a sus hermanos que ha pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, en omisión, porque hemos dejado de hacer el bien que podríamos haber hecho. Además del yo confieso, se puede hacer el acto penitencial con otras fórmulas. Por ejemplo, piedad de nosotros, Señor, contra ti hemos pecado, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muy bien, niños, ahora vamos a ver el Señor ten piedad. Después del acto penitencial, siempre se tiene en cuenta al Señor ten piedad. Claro, a no ser que ya se haya hecho en el acto penitencial. Al ser este un canto en el que los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia, lo deben de realizar todos. Muy bien, niños, ahora vamos a ver el Gloria. Se canta o se reza el himno del Gloria, cuyo texto es invariable.
El Gloria es un antiquísimo y un venerable himno con el cual la Iglesia Cristiana Católica, reunida o congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta su súplica. Se cantan los domingos en las solemnidades y en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones, fuera de los tiempos de Cuaresma y de Adviento y de las misas de difuntos. Muy bien, niños, ya estamos por terminar la parte de ritos iniciales, pero antes vamos a ver oración colecta. La comunidad reunida reza con una fórmula llamada colecta. La palabra colecta viene del latín colligere, que significa recoger, y es como el resumen de todas las plegarias precedentes, y consta de una invitación a la plegaria, de la pausa de silencio, de la oración del sacerdote, de la aclamación del pueblo. Muy bien, niños, ya terminamos la parte de ritos iniciales y ahora vamos a ver liturgia de la palabra, y para ello le voy a dar pase a mi compañera Nicole. Ya que aprendimos sobre los ritos iniciales, ahora hablaremos sobre la liturgia de la palabra propiamente, que son lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con cantos que se intercalan. En la liturgia de la palabra tenemos, primero, la primera lectura, que es sacada del Antiguo Testamento. Es ahí donde Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. Al finalizar la lectura, el lector menciona palabra de Dios y su pueblo responde: te alabamos. Ahora, como segundo, hablaremos sobre el Salmo responsorial. El Salmo responsorial representa una meditación colectiva tras la lectura de la palabra. El Salmo es proclamado por el sacerdote u otra persona que tiene una fórmula en común que es respondida por todos los fieles, que es la antífona. El Salmo era compuesto para ser cantada, pero actualmente es recitada en la mayoría de celebraciones. Después del Salmo responsorial, hablaremos sobre la segunda lectura, tomada del Nuevo Testamento de las cartas de los apóstoles. Esta lectura es muy importante porque la Iglesia se apoya en el testimonio de los apóstoles. Cada domingo Pedro, Juan o sobre todo Pablo está realmente presente en la asamblea, iluminándola y guiándola, a veces incluso despertándola de su sopor, como lo hizo en otro tiempo en Roma, en Efeso, en Corinto. Y para indicar el fin de la lectura, el lector dice palabra de Dios y nosotros, el pueblo, respondemos: te alabamos, Señor. Continuando, hablaremos sobre el aleluya. Se canta después de la lectura, que procede inmediatamente al Evangelio, que puede ser sustituida por otros cantos según las rúbricas y las exigencias del tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye de por sí un rito o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que les va a hablar en el Evangelio y profesa su fe con el canto. El aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos, excepto en el tiempo de Cuaresma, en el que en lugar del aleluya se canta el verso que presenta el leccionario antes del Evangelio, llamado tracto o aclamación. Bueno, 5. Hablaremos sobre la proclamación y lectura del Evangelio. En la proclamación, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde: con tu espíritu. Luego el sacerdote vuelve a decir: lectura del Evangelio según San, puede mencionar cualquiera de los 4 evangelios que hay, y el pueblo aclama: gloria a ti, Señor. Y es ahí donde se hace lo que es la señal de la cruz, o también conocido como signarse. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra, donde los fieles con sus aclamaciones reconocen la presencia de Cristo quien les habla y escuchan de pie la lectura misma. Luego, al finalizar el Evangelio, el diácono o el sacerdote dice: palabra del Señor, y el pueblo aclama: gloria a ti, Señor Jesús. Luego el sacerdote nos invita a escuchar la homilía. El sacerdote hace una prédica generalmente en torno a los evangelios, a las festividades del día o algún acontecimiento importante. La homilía
es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida de todo cristiano. Conviene que sea una explicación de algún aspecto particular de las lecturas, de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. El credo. Según el instructivo general del misal romano, el credo cumple una triple finalidad, que son: el pueblo presta su asentimiento a la palabra de Dios escuchada en las lecturas. Segundo, provoca la respuesta personal al mensaje proclamado. Tercero, trae a la memoria de los fieles la regla de su fe. El credo está dividido en 3 partes. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. En la segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Oración de los fieles. Se realizan peticiones de parte de la asamblea por sus necesidades a Dios. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de Dios acogida en la fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal. Ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas, a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven las súplicas. Después de haber visto qué es la Santa Misa, qué es liturgia de la palabra, ahora vamos a realizar nuestro análisis. Para ello vamos a nombrar a las citas bíblicas que debemos conocer. Primero tenemos a Mateo capítulo 4 versículo 4, en la cual nos da a conocer que la palabra de Dios es esencia en la vida de alguien que dice ser un seguidor de Cristo. Porque en primer lugar la Biblia nos enseña cómo ser un cristiano y luego nos enseña a seguir a Jesús en nuestra vida diaria. Como segundo punto vamos a citar a Romanos capítulo 14 versículo 4, que nos va a mencionar esa cita bíblica. Nos dice que nosotros no somos nadie para juzgar. Debemos apoyar a nuestro prójimo y a mostrarle que Dios nos da consuelo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Efesios capítulo 6 versículo del 11 al 18, que nos da a conocer que las actividades religiosas, que significan ponerse la armadura de Dios, se pueden contar con la oración, el estudiar las escrituras y el ofrecer servicios para defender nuestra doctrina. Muy bien, niños, ya estamos casi por finalizar este hermoso tema, pero antes nos vamos a hacer una pregunta muy importante, y es: ¿a qué me invita Jesús con este tema? Jesús en este tema nos invita a participar de la Santa Misa y que sepamos lo importante que es la palabra de Dios para nuestra vida, y además nos dice lo importante que es esta celebración para nosotros los cristianos, y que Dios quiere que nos unamos a ella para fortalecer nuestra fe y unión con Él. Muy bien, pequeños, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pues las ideas más importantes del tema son: la Santa Misa es una fiesta donde Jesús sacramentado es el centro de esta, y se divide en liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Segundo, la Santa Misa se divide en 2 partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En liturgia de la palabra hemos aprendido que se proclama y reflexiona la palabra de Dios, y además esta se divide en 2 partes: ritos iniciales y liturgia en la palabra. En los ritos iniciales hemos visto la parte inicial de la misa, y liturgia de la palabra, de donde vamos a escuchar las lecturas tomadas de las Sagradas Escrituras. Tercero, la misa se convierte en una celebración litúrgica desde el momento en que es anunciada, proclamada y celebrada en liturgia de la palabra. Ahora, niños, vamos a hacer nuestro compromiso, y el día de hoy nos vamos a comprometer a asistir siempre a misa todos los domingos y los días que la iglesia indique como solemnidad. Muy bien, niños, llegó el momento de hacer nuestro reto del día.
Y para este tema te hemos puesto como reto que te dibujes en una hojita a ti y a tu familia asistiendo a misa. Y no te olvides de enviar las evidencias a tus catequistas. Muy bien, niños, ya estamos por culminar este tema, pero antes debemos de hacer la oración. Así que todos nos vamos a poner en presencia del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda habladuría, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de sintonizar todos los domingos las misas a las 8 de la mañana por el fanpage de la página Parroquia Sagrada Familia. Nos vemos. Hasta la próxima.